Hola, ¿cómo están? Aquí vuelvo a comunicarme con ustedes para acompañarlos y acompañarlas en el inicio del segundo trabajo de aprendizaje que está relacionado con estructura gramatical, que está en la segunda parte del texto base de unidad 2. Y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en el verbo y la frase verbal, ¿sí? El verbo podemos describirlo como una palabra que describe una acción o que describe un estado, ¿sí? Puede aparecer en dos formas, básicamente. La forma personal, que es cuando está conjugado el verbo, ¿sí? Entonces nos va a indicar quién hace la acción y cuándo la hace, ¿sí? Y la otra forma que tiene es la no personal, y allí no nos da el verbo en sí mismo, no nos da ninguna indicación de quién es o de cuándo se realiza la acción. Y puede cumplir otras funciones distintas de las de verbo. Por ejemplo, cuando está en su forma infinitivo, cumple la función de un verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las órdenes, en las instrucciones, van a ver que se utiliza el infinitivo. Open your mouth, put down the book, listen to me, ¿bien? Después tenemos las dos otras formas, que es cuando el verbo termina en ing, ¿sí? Que allí puede tener como varios significados y ahí tenemos un ejemplo, you need a walking stick, ¿sí? Cuando está en su forma impersonal, el verbo terminado en ing va a cumplir una función distinta de la del verbo. En este caso, en esta oración, está cumpliendo la función de adjetivo, está describiendo al palito, ¿sí? Y en esa descripción nos damos cuenta que si es un palo para caminar, va a ser un bastón. También podría ser un sustantivo, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos la otra forma no personal, que es cuando termina en ed, y esta terminación de esta denominación incluye los verbos regulares, que son los que hacen su participio pasado terminado en ed, y los irregulares que no, como el ejemplo que tienen allí, broken bones. Pero también podría haber sido learned verbs, ¿está? Verbos aprendidos. Bien, cuando miramos así los verbos fuera de contexto, nos resulta un poco difícil determinar si están en su forma personal o no personal. Como ven aquí en la pantalla tenemos un listado de verbos y bueno, y solamente hay algunos que nos dan la pista porque tienen una conjugación que es bastante particular y nos hacen comprender que están conjugados porque nos dicen quién y nos dicen cuándo. Y esos son los que terminan en S: absorbs, helps, listens, breaks, studies. ¿Sí? Esa es una forma de conjugar el verbo para la tercera persona del singular cuando describimos acciones que se repiten de manera habitual. Vamos a continuar leyendo el texto del hígado que habíamos comenzado a leer en la parte de estrategias de lectura para observar cuáles son los verbos que están en su forma personal. Aquí los tenemos resaltados en color rojo. The liver also helps the body use carbohydrates. The body breaks down carbohydrates into a sugar called glucose. We use this glucose for energy. The liver releases this glucose into our bloodstream. The liver helps to produce cholesterol. Although we may think cholesterol is bad for us, we do need some of it as it helps to thicken our blood, which stops bleeding when we cut ourselves. This organ also helps break down medicines like painkillers and allows them to work quickly. Bueno, como vemos, en cada oración hay uno o más de un
verbo en su forma personal, porque justamente las oraciones consisten de dos partes. La primera parte es la parte que nombra a quién hace la acción y la segunda parte que es la que nombra la acción y sus consecuencias, resultados, lugar, todas las circunstancias de la acción. ¿Sí? Entonces, en las oraciones hay verbos en forma personal, siempre. Bien, pensando en los verbos en su forma impersonal, tenemos infinitivos, como habíamos dicho antes, tenemos dos tipos, que empiecen con to o que no empiecen con to. Aquí tenemos ejemplos, to be or not to be, como decía Hamlet, it is important to study. Allí tenemos dos ejemplos de infinitivo con to. El infinitivo sin to, let it be, como la canción, you must respect the law. Allí tenemos dos ejemplos de verbo en infinitivo, en su forma de infinitivo, sin to. Después tenemos ing en su forma participio presente. I am writing a letter. This is a walking stick. Y después lo tenemos en su forma gerundio. Reading is an important skill. Reading está siendo el sujeto de la oración. Fíjense que está cumpliendo una función nominal. ¿Sí? Leer es una cualidad importante o una habilidad importante. Y luego tenemos ed, injured man, infected population, broken bones, right? Bien, esto así, suelto, no tiene mucho sentido. Lo importante es encontrar estas formas impersonales en los textos. Entonces, volviendo al texto en el que habíamos resaltado todos los verbos en forma personal, nosotros habíamos determinado que en cada oración había un verbo, al menos un verbo en su forma personal. En relación a la forma impersonal puede haber o no uno o más. Si nos fijamos aquí, los verbos en su forma impersonal están resaltados en otro color, en violeta y en celeste. Fíjense que tenemos en violeta los infinitivos. Use, to produce, think, to thicken, break down, to work. Y en su forma ed tenemos cold y en su forma ing tenemos bleeding. Bien. Además, podemos ver que hay partes que están subrayadas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera oración tenemos helps y use. El hígado también ayuda al cuerpo a usar los carbohidratos. Helps, use es la frase verbal. Van juntos. Usar acompaña a helps para terminar de completar la descripción de la acción. Lo mismo sucede, helps to produce, helps to thicken, helps to break down. Helps break down. Son frases verbales que están compuestas por más de un verbo. Ayuda a romper, ayuda a engrosar, ayuda a producir. Bien, en el caso de may think, ahí tenemos otra frase verbal. En este caso, may es un verbo modal que nos está indicando posibilidad, lo que hace que leemos al verbo think como con posibilidad. Entonces, aunque pensaríamos que el colesterol es malo para nosotros, así lo leeríamos. ¿Está? Y después tenemos los participio gerundio, el verbo terminado en ed, cold, cold glucose. Está, bueno, allí tenemos un ejemplo de un verbo en forma impersonal terminado en ed. Y tenemos bleeding también, stops bleeding, esa es una frase verbal, detiene el sangrado, ¿ok? Detiene el sangrado. Entonces, para cerrar,
vamos a recordar que el verbo tiene dos formas, la forma personal, que es cuando está conjugado, la forma no personal, que es cuando está en infinitivo, o cuando está en la forma, cuando funciona como adjetivo o como sustantivo, en las formas ed o ing, ¿sí? La frase verbal va a estar formada por un verbo solo o por un grupo de verbos que están trabajando juntos, como aquí tenemos aquí en los ejemplos, helps to produce, do not have, are waiting. Bien, para los tiempos verbales, la voz pasiva y los verbos modales, vamos a esperar un poquito, tenemos que avanzar algunas páginas en el texto base, pero así diciéndoles brevemente, los tiempos verbales nos van a ayudar a ver en qué momento se hizo la acción y cómo. No es lo mismo decir salgo a correr todos los días que decir estoy corriendo, que decir ayer corrí una carrera, que decir mañana voy a correr. Allí utilicé en español distintos tiempos verbales para describir la acción y estuve mostrando quién la hace y cuándo. ¿Está? Bien, para la voz pasiva y los verbos modales hay que detenerse un poquito más. Entonces vamos a practicar un poquito. Aquí tenemos un texto que habla de la artritis, ¿sí? Arthritis is a general term that refers to over 100 different types of joint inflammation. This joint inflammation causes swelling, pain, and stiffness. If the disease lasts long or occurs repeatedly, it can lead to tissue damage. The typical signs of arthritis are swelling of the joint that is warm to the touch, pain, tenderness, stiffness, redness, and loss of function. Arthritis is not always limited to the joints of the body and can affect soft tissues and internal organs. Si vemos aquí, todos los verbos en sus distintas formas están subrayados. Entonces, la idea sería que ustedes se pongan a mirar, a ver cuáles están en su forma conjugada y cuáles están en su forma no conjugada, en su forma no personal, ¿sí? Y si hay frases verbales. Yo ayudo con la primera oración. Arthritis is a general term that refers to over 100 different types of joint inflammation. Refers es un verbo que está en su forma conjugada y nos está describiendo una acción que ocurre habitualmente. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente oración, this joint inflammation causes swelling. Causes es un verbo en su forma conjugada y nos está indicando quién, que es la inflamación de las articulaciones, y nos está diciendo que es algo habitual. Swelling es inflamación. Swelling es una forma ing que está actuando como sustantivo. ¿Sí? Bien, así es como van a ir analizando los textos, las frases verbales y los verbos para poder ir avanzando en la resolución del trabajo de aplicación y de aprendizaje. Los espero y las espero en el foro de consultas, a donde seguramente van a surgir consultas, comentarios, nuevos ejemplos. Allí los espero. Hasta luego.